Estamos de regreso ya y iniciamos, ¿no? Este tema electoral, las precandidaturas están, veamos si es que algunos apuestan porque se puede juntar, todavía se puede reducir la papeleta, pero las precandidaturas, las decisiones políticas están dadas y hoy estamos entrando en contacto con dos precandidatos, el señor doctor César Montúfar y el señor Isidro Romero, candidato de la Concertación el uno y de Avanza el otro. Doctor Montúfar, muchas gracias por atendernos. Bienvenido, buenos días. Los esfuerzos, usted dice una carta para decir, bueno, se puede conversar y de hecho parecería que avanza en algunas de esas conversaciones. Se hace una evaluación de esa propuesta pública que la hizo. ¿Qué sería, doctor Montúfar? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Francisco. Un saludo a todos los amigos de Radio Democracia, igualmente un saludo a Isidro Romero. La propuesta que hice el pasado 24 de agosto es una propuesta tendente a generar un espacio de articulación, de unidad, que evitara la dispersión electoral. Y por otro lado también ayudara a limpiar la papeleta de personajes que, como el país conoce, están involucrados en actos de corrupción, están involucrados en temas pendientes con la justicia, o son patrocinados por organizaciones que igualmente se conoce han recibido recursos ilícitos, se han financiado con recursos ilegales o ilegalmente con recursos públicos, etcétera, etcétera. Y era una propuesta basada en un debate programático. Ese debate programático y esa propuesta programática todavía está allí. Planteé 6 puntos de discusión, 6 temas sobre los cuales creo los ecuatorianos deben ponerse de acuerdo, nos podemos poner de acuerdo para generar políticas de mediano y largo plazo, políticas de Estado. Le diría a Francisco, yo me mantengo en esa postura, me mantengo en esa invitación a ese debate programático, que puede dar lugar, como bien decía usted hace un momento, a todavía espacios de mayor articulación y de unidad. Pero tiene que ser sobre la base de ideas, de propuestas, no únicamente sobre la base de sumatorias, que finalmente en política usted conoce más que yo. A veces las sumas no son matemáticas, a veces las sumas restan, sí. Las agregaciones disminuyen. Entonces yo le diría, sigue la propuesta, sigue la invitación, y yo me mantengo en lo que sostuve en la carta del 24 de agosto a todos los precandidatos presidenciales. Quiero saludar al señor Isidro Romero, que nos está atendiendo ya. Muchas gracias por compartir, señor Romero. Bienvenido, buenos días. Bueno, aquí hay dos visiones, diríamos. Una de un político como el señor doctor César Montúfar, que además hace propuestas políticas como esa de la carta del 24 de agosto, y alguien que ha dicho no soy político y que denosta de la política cada vez que la comenta, pero quiere hacer política, ¿no? Bienvenido, señor Romero. ¿Cuál es su visión y si ha leído la carta del señor doctor César Montúfar? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Un placer de estar en vuestro programa. Gracias. No te he escuchado nada. No, bueno, repito entonces, lo que yo le decía a usted es que acabamos de escuchar las propuestas del doctor César Montúfar. Él es un político y hace política, y en cambio usted ha denostado de la política y ha dicho más o menos que es los políticos los que tienen la culpa, pero lo que quiere es hacer política. ¿Cómo entender eso, señor Romero? Mira, no le he escuchado las propuestas de César Montúfar, desgraciadamente me hubiera encantado haberlo escuchado, pero no lo he escuchado, no he tenido audio hasta hace un minuto, ¿no? Yeah. Pero mira, esto es muy sencillo. Es muy sencillo. Los empresarios jamás han sido partícipes de un movimiento político en el país, de toda una vida y toda una historia, ¿no? Realmente los que han ido siempre a ocupar los puestos de gobierno, sobre todo de tener el honor de tener y ser presidente del Ecuador, porque yo creo que para todos los ecuatorianos debe ser un orgullo y un honor tener esa dignidad. Yo pienso que hasta ahora no ha pasado nada en el Ecuador. Un país tan rico como este país,
cada día está más pobre, más endeudado. Pero Tenemos algunos, una pérdida de 1.850.000 puestos de trabajo. señor Romero, pero algunos dicen que no es por los políticos, sino por empresarios que no pagan impuestos, por empresarios que sacan la plata del país, por empresarios que no quieren pagar bien a los trabajadores. No, yo no estoy de acuerdo en Le ello. contesto en esa misma línea que usted dice, aquí no ha pasado nada. Entonces, su diputación no sirvió para nada. Mire, definitivamente, yo estuve solamente un año de diputado, ¿no? Ya. Y consideré que había perdido el tiempo, ¿no? Porque yo toda mi vida me he dedicado a ejecutar, a accionar, a hacer empresas, construir negocios, toda mi vida, tanto en la agricultura como en la industria. Y yo me consideré que en el año que estuve de diputado, poco o mucho pude hacer por mi país, porque lo único que intentamos era dictar leyes, y las leyes no salían porque no había compendio general con los demás grupos políticos del país. Entonces, realmente, yo en mi opinión, yo respeto muchísimo la opinión de todos los ecuatorianos, de todos los periodistas como el suyo, lo mismo de César Montúfar, pero cada uno piensa lo que quiere pensar. Pienso que todo lo que es la empresa privada que ha hecho en este país, se lo demos a ellos. Todas las actividades empresariales que tiene este país es parte del gobierno, es parte del esfuerzo de la empresa privada, y sin tener realmente recursos por parte del Estado para crear muchísima más actividad, más puestos de trabajo. Esa es una realidad. Y yo me mantengo en ese criterio, ¿no? Tan sencillo como eso, porque hasta ahora, en los últimos 50 años, yo le dijera un poco más, uno de los políticos, y yo dije empresarios, que ingresó en el Ecuador en su política, fue uno de los más grandes presidentes que tuvo este país, que fue Carlos Plaza Lazo, que fue un gran político y a la vez un gran empresario. Él fue el que creó la actividad productiva en este país. Él fue el iniciador de la traída del banano al Ecuador. Entonces yo creo que siempre queda una historia registrada en el Ecuador cuando alguien hace por un país. De los últimos años que hemos visto hacer en el Ecuador, crear pobreza, crear desempleo. Estamos en 1.850.000 desempleados en este país y tiene 1.600.000 gente, 1.250.000 personas tienen ahorita con un subempleo. Y si le restamos del desempleo total al subempleo, tenemos 650.000 personas ecuatorianas que no tienen empleo ni trabajo. Señor Romero, quisiera entonces ir hacia el doctor César Montúfar para que puedan compartir y decirle al doctor Montúfar, en cambio, usted se ha dado el trabajo de hacer un partido, de construir una organización, de tener este pensamiento. Y el señor Romero nos dice, sí, oigan, precisamente los empresarios desarrollamos otras áreas. Una propuesta de cómo entonces empatar entre lo empresarial y el Estado, que pueda hacer lo que nos plantea el señor Romero. Dice, oigan, lo que aquí se necesita es trabajo, y en eso podríamos estar de acuerdo todos, doctor Montúfar. Sí, efectivamente, Francisco. Yo creo que en el Ecuador tenemos que hacer un giro de mentalidad, un cambio de paradigma. Y efectivamente tenemos que construir y tenemos que salir, y vamos a salir de esta crisis en la medida en que la sociedad, el sistema económico en su conjunto, y esa es parte y corazón de la propuesta que además he planteado para debate como política de Estado, y que es corazón de la propuesta de gobierno que estoy presentando al país, conviertan al empleo y conviertan al desarrollo de la pequeña, mediana empresa, lo cual tampoco excluye a la gran empresa, en el motor del desarrollo económico del país. Que ser empresario, peor aún ser un pequeño, un mediano emprendedor, como lastimosamente se ha convertido en el Ecuador casi un delito, y que a partir de la generación de empleo podamos reconstruir el sistema económico, porque esa es la única salida que podemos tener o podemos encontrar a la crisis. Un país se hace sobre la base del trabajo, y si las fuentes del trabajo caen, si es que el crecimiento
del desempleo. Hoy el Ecuador tiene la cifra más alta de desempleo en términos de los empleos de calidad, como de la que hablan las estadísticas, llega al 16%. Empleo pleno, claro. Exactamente, es decir, hoy vivimos la crisis de empleo más grande que tiene el Ecuador. Yo creo que eso significa que demos vuelta al modelo económico. Le voy a dar algunas cifras, Francisco, y entiendo que con esto coincidiremos posiblemente con Isidro. Pero mire, mirando cifras que se han producido recientemente, cifras que son del Banco Mundial, tenemos en el Ecuador una maraña de trámites para la generación de empleo, que casi el construir una nueva empresa, el generar un nuevo emprendimiento es posiblemente casi una proeza. En comparación a otros países, por ejemplo, abrir un negocio en el Ecuador toma al menos 2 meses, 55 días. Mientras en países como Chile, 4 días, en países como Colombia, 10 días, en países como Perú, 26 días. El tiempo que le toma a un pequeño y mediano empresario, le doy otra cifra también del Banco Mundial, para arreglar sus cuentas tributarias, lo que debe pagar al fisco como impuestos. En el Ecuador son 664 horas, mientras que en Chile es menos de la mitad, 296 en Colombia, 256 en Perú, 260. Es decir, hay que generar un ecosistema que verdaderamente permita que el Ecuador, hacer emprendimiento, hacer negocio, impulsado, por supuesto, facilitado por el Estado. El Estado, por supuesto, que tiene que regular, pero tiene que ser una regulación eficiente, una regulación inteligente, encamine realmente al Ecuador hasta salir de la crisis. Creo que esas son, por decirlo de alguna manera, los principales problemas que tiene el Ecuador. Y para eso es necesario reformas profundas al sistema financiero. Es importante, y el Ecuador tiene pendiente una reforma laboral que tenemos que concertar entre los ecuatorianos, es decir, tenemos pendientes reformas profundas, reformas estructurales, pero el punto principal, el meollo de mi propuesta, es hacer del trabajo, de la promoción del incentivo a los pequeños y medianos emprendimientos, a la economía popular y solidaria, al agro, a los pequeños y medianos campesinos, el motor y la base del desarrollo económico del país. Hay que abandonar el modelo correísta, que fue un modelo estatista, un modelo que confiscó la iniciativa privada, un modelo que impidió y puso todos los obstáculos para la inversión extranjera, y tenemos que crear en el Ecuador un modelo económico sustentable, un modelo económico solidario, un modelo económico productivo, una economía de mercado basada y regulada en el Estado, por supuesto, pero que verdaderamente haga del trabajo la forma como los ecuatorianos vamos a superar esta crisis. Doctor Montúfar, entonces este planteamiento del empleo, de los emprendimientos y todo eso, un poco como que va a coincidir, y uno diría, sí, esas son las necesidades. En algunas entrevistas hemos escuchado a algunos decir que van a bajar impuestos. No nos han dicho cuáles impuestos habría que bajar. Solo dicen, ¿no? Vamos a bajar impuestos, y claro, y eso dice, yo voy a pagar menos y eso es bueno. Si hay una revisión de esta reforma tributaria que usted también dice que hay que hacerla, ¿será para bajar necesariamente impuestos, para regularlos de otra manera? ¿Cuál es la visión que debe tener el tema impositivo, doctor Montúfar? A ver, yo creo que debemos tener pendientes que el Ecuador tiene 2 grandes reformas estructurales pendientes. Creo que tenemos que tener eso claro. Si es que realmente queremos que en el Ecuador las cosas, el sistema económico se organice en función del país en su conjunto. Lo uno es una reforma laboral y segundo es una reforma tributaria. La reforma laboral, por supuesto, debe, respetando los derechos de los trabajadores, generar las condiciones para que podamos, el país, el sector productivo, pueda encontrar mecanismos de mejorar su competitividad y productividad a nivel nacional como internacional. Entonces yo creo que ese es un tema. Y el segundo tema, el que usted acaba de mencionar, que es la reforma tributaria. Esa reforma tributaria implica tener una perspectiva doble. En primer lugar, es fundamental y va a ser fundamental algo que se comenzó desde hace algunos años. Usted recordará, todos recordamos el legado de Elsa de Mena y después del fortalecimiento que a partir de su gestión se hizo del Servicio de Rentas Internas, un fortalecimiento de la capacidad del Estado para
cobrar impuestos para evitar la evasión y la elusión tributaria. Yo creo que ahí tiene que haber un esfuerzo muy grande en el país. Y en segundo lugar, hay que hacer una verdadera evaluación de cuáles son las cargas tributarias que en el Ecuador se tienen que generar. Y creo que allí no cabe la idea, ni el sofisma, ni la premisa de que hay que aumentar los impuestos o que no hay que cobrar impuestos. Yo creo que hay que mirar con mucha mayor, diría, seriedad a la estructura tributaria del Ecuador. Y creo que un elemento fundamental va a ser el de avanzar hacia ampliar la base la base impositiva, la base de imposición tributaria. Y creo que va a ser importante también que se eliminen algunas exoneraciones. Hay que tener mucho cuidado sobre cuáles y en qué medida y en qué sentido tiene que ir aquello. Y creo que tiene que crearse un impuesto al patrimonio en el Ecuador. Es decir, se tiene que, a través del sistema tributario, favorecer la redistribución, permitir una reactivación económica, evitar que los empresarios, en vez de invertir, paguen impuestos, pero sí generar una base que permita que el Ecuador pueda tener el financiamiento que necesitamos para los ingentes gastos que una crisis y como una situación sanitaria en este momento el Ecuador requiere. Entonces, yo creo que, pero aquí hay dos, yo le hablaba de dos temas. Pero antes de ir a esos dos temas, doctor Montúfar, lamentablemente se nos cayó la comunicación con el señor Romero, que entiendo si le está escuchando y estamos intentando recuperar la comunicación. Pero le iba a preguntar, antes de ir a lo que... ¿Usted se animaría a decirnos cuál han sido sus últimos pagos de impuestos? Porque, por ejemplo, en el caso del señor Romero, que espero no encontramos cuál ha sido su pago. ¿Usted se anima? No lo tengo de memoria, pero Ya. solo le comento que debe estar, a mí yo soy, como usted conoce, y la ciudadanía conoce, yo soy catedrático, profesor de la Universidad Andina, y digamos, mis impuestos son deducidos directamente en la fuente. Y me parece que en el último año, no estoy seguro, superó los $9,000, más o menos, no recuerdo exactamente, creo que podría... No, pero por lo menos ya usted tiene sí. O sea, sabe lo que le cuesta ser profesor. Solo recuerdo una cosa, solo le recuerdo algo, mi estimado Francisco, cuando fui candidato a la Asamblea hace algunos años, igualmente la revista Vistazo hizo una investigación sobre el pago de impuestos. De impuestos, y fue curioso porque en aquella ocasión yo era el candidato que más impuestos pagaba, siendo un profesor de clase media, y tenía allí entre mis adversarios, por decirlo de alguna manera, electorales, a empresarios prominentes o a políticos prominentes que pagaban muchísimos menos impuestos que yo. Yo creo que es una información muy importante. Yeah. Pero evidentemente yo como catedrático universitario, como profesor de planta de la Universidad Andina, he pagado impuestos los últimos 26 años, todos los años, de manera, la retención ha sido realizada en la fuente, así que de manera absolutamente puntual. Está ya nuevamente en línea telefónica. Señor Romero, le decíamos al doctor Montúfar que en virtud de la reflexión que usted hacía, él nos planteaba la idea de una reforma tributaria, de cómo plantear generar trabajo, ¿no? Y claro, decía, si es que alguien nos plantea bajar los impuestos, tendría que decir cómo va a financiar el funcionamiento del Estado. Pero también, y le decía, ¿usted se anima a decirnos cuánto fue el último impuesto? Está alrededor de los $9,000 que ha pagado en impuestos. ¿Usted, señor Romero, se anima a decirnos cuánto ha pagado en impuestos y en qué se basa para plantear la baja o reducción de impuestos, señor Romero? Mire, yo le voy a decir una cosa. Para que una economía muerta como está actualmente la ecuatoriana y se reactive, nosotros tenemos que crear incentivos para la reactivación económica de este país. Lo único que nos hemos dedicado en estos últimos 4 años de este maravilloso gobierno de Lenín Moreno es que a los ecuatorianos le clavan cada día más impuestos. Le piden anticipos al pago de impuestos sin tener dinero en una economía que no tiene fluidez ni de recursos económicos en este momento. Y encima, lo único que han vivido es el préstamo del Fondo Monetario Internacional. ¿Usted cree que esto es el desarrollo de un país? ¿Por qué no han hecho funcionar y producir los motores económicos que tiene este país? Como es la agricultura.
como es la pesca, como es la industria, como es la construcción, como es el petróleo, lo que es la minería y el turismo. Estos son los motores más importantes productivos que tiene este país y han estado apagados, no han estado produciendo. Solamente en un año la agricultura, activando 200.000 hectáreas, puede dar 1.200.000 puestos de trabajo. Esa es la realidad. Y la agricultura será la base fundamental del desarrollo económico de este país. No lo digo yo ahora. Antes del petróleo, el Ecuador vivía de la agricultura y vivía de la ganadería. Nos hemos olvidado por el tema del famoso petróleo que no da fuentes de trabajo, pero sí trae dinero para que luego se lo roben todos. Ese es el problema de este país. No lo queremos afrontar realmente como es. Señor Romero, ¿usted diría solo los últimos 4 años o le parece que los otros 10 no? Y ahí uno podría pensar, bueno, es que para esos otros 10 económicamente usted ayudó al expresidente Correa. Mire, llevamos 22 años. Le voy a decir algo. ¿Usted cree que hay derecho que la ley agraria en el Ecuador data 50 años atrás? ¿Usted cree que hay derecho que presidentes que han pasado por este país, ministros de agricultura ineptos, incapaces, que no han sido capaces de rehacer una nueva ley agraria de acuerdo a los momentos que vivimos hoy día con la tecnología, con los incentivos que existen en la agricultura en el mundo? Ecuador podría ser la despensa de América, el granero del mundo, pero nadie se ha preocupado de la agricultura. La agricultura es el peor negocio que existe en este país, porque están así establecidos. Pues mire lo que le voy a decir. En mi gobierno, los agricultores, los campesinos y los artesanos tendrán la prioridad y ellos los que crearán riqueza. Y le voy a decir algo con los datos que uno tiene. La provincia más rica agrícola son los ríos, la provincia de los ríos. Si el gobierno se hubiera dedicado realmente a dar el esfuerzo y el trabajo para que los ríos se conviertan en el centro agrícola más grande de América, hoy día sería la capital económica del Ecuador. Pero nadie se ha preocupado de ello. Nunca había una política para incentivar la agricultura, ni para incentivar los recursos que tiene este país. Dios nos dio un país riquísimo. Por eso yo no tengo temor ninguno de manejar una economía en un país rico, pero en un país pobre no se puede hacer nada. Y lo que tenemos es que reordenar, partiendo de la corrupción, que hay que eliminarla. Le he oído decir al señor Montúfar 1000 veces que la corrupción hay que eliminarla. Eso es lo primero que hay que hacer en este país, porque no podemos vivir con la basura. Usted no puede vivir en su casa con la basura. Yo no puedo vivir en mi casa con la basura, ni el señor Montúfar. Lo que hay que limpiar es la corrupción en este país. Señor Romero, entonces preguntémosle al señor doctor César Montúfar si muchos de los ministros de Agricultura venían del sector, han sido empresarios y empresarios con éxito también del sector agrícola, pero lo que sí tiene razón es que capaz que nos hemos descuidado de un área en la que hemos demostrado, y digo ahí sí como país, hemos sido productores de cacao, de banano, ahora tenemos en la sierra brócoli, tenemos un montón de cosas. Entonces parece que sí hay una equivocación, pero y esa visión agrícola, además de lo que usted ya nos ha dicho de la reforma tributaria, ¿cuál sería su visión, César? A ver, mire, Francisco, yo creo absolutamente que el Ecuador tiene que reorganizar, replantearse absolutamente su modelo económico y productivo, poniendo en el corazón, como decía hace un momento, la generación de empleo, tanto en la industria como en la agricultura y demás actividades. Y eso pasa por reestructurar de manera completa, y yo creo que allí el tema de la lucha anticorrupción es fundamental, es básico, es central. Reestructurar, decía, completamente la institucionalidad que en este momento en el Ecuador existe, denominada banca de desarrollo, banca pública de desarrollo. A propósito de la venta del Banco del Pacífico, creo que felizmente ha llegado al debate y debemos que afrontarla con fuerza. El papel de la Corporación Financiera Nacional.
Y la Corporación Financiera Nacional ha sido uno de los grandes botines políticos, no solamente del gobierno, de los gobiernos de la llamada Revolución Ciudadana, sino también en el pasado. Y ese botín político ha hecho que tengamos un sistema de banca pública, es decir, recursos de los ecuatorianos que han ido a caer en saco roto, que han sido manejados a partir de intereses particulares, económicos, ilícitos, para beneficiar a determinadas personas y a determinados grupos, en un esquema de corrupción que tiene que terminar en el Ecuador. Entonces sí, hablemos de que hay que fomentar el desarrollo de la agricultura, que hay que promover y que hay que favorecer y que hay que apoyar a los pequeños y medianos campesinos, que hay que poner ojo en la economía popular y solidaria, por supuesto, que hay que generar políticas de inclusión financiera, porque en realidad allí está la base, en el financiamiento está la base de los incentivos, no es el único, de los incentivos que el Estado tiene que dar a los productores pequeños, medianos y grandes en función de generar un nuevo modelo económico. Pero eso pasa por acabar la corrupción que existe en el sistema de banca pública que hay en el Ecuador. Mire, uno de los temas fundamentales es que la banca pública en el país debería ser controlada y regulada con los mismos parámetros de la banca privada. Es decir, que hacer banca pública no le puede dar a un sector político vinculado a sectores económicos la posibilidad de tener acceso a un verdadero botín que es propiedad de los ecuatorianos. Entonces, me parece que eso es un elemento principal, y allí la lucha anticorrupción y también la promoción y el incentivo a los sectores productivos se transforman en un solo tema y en una sola política que tenemos que afrontar y que vamos a afrontar. Pero el punto principal aquí es entonces por corrupción. Si decimos que ha cumplido la banca de desarrollo, ha transformado este sector en un verdadero botín político, yo creo que en realidad tenemos que... Le voy a dar algunos datos. Sí, no, antes de avanzar yo en esos datos que sí quiero, porque yo quiero que estas propuestas que la están haciendo las vayamos concretando en la realidad que tiene el país. Y entonces de ahí les planteo a los dos y voy con el señor Romero a decirles... esta economía que ya estaba maltrecha, golpeada, realmente en crisis, se ha visto más golpeada todavía con la pandemia. Pero frente a eso ha habido una renegociación de la deuda y esa renegociación de la deuda ha traído consigo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces a los dos les planteo esta visión y esta renegociación tanto de la deuda privada como con los multilaterales a través del Fondo Monetario. ¿Ustedes la respetarán? ¿Harán un planteamiento diferente? ¿Qué piensan de esta relación, señor Romero? ¿Se nos cortó? Creo que sí, creo que se nos cortó nuevamente. Doctor Montúfar, esta relación y en este contexto, ¿cuál sería su visión? Sí, por supuesto, Francisco, ya le voy a responder, pero quisiera regresar al punto anterior que me parece muy importante, porque mucho se habla de que hay que promover la agricultura, de que hay que promover a los campesinos, etcétera, etcétera, pero hay que mirar las cifras, hay que mirar los datos y hay que analizar la institucionalidad corrompida que lastimosamente ha manejado ese sistema de banca pública y de banca de desarrollo como un verdadero botín político. Fíjese, en el gobierno de Rafael Correa, el Banco Central entregó a la llamada banca pública, a la banca de desarrollo, aproximadamente 6.000 millones de dólares. De esos 6.000 millones de dólares, 3.000 fueron entregados a la CFN. Este manejo de la CFN ha sido un manejo absolutamente en la perspectiva de un botín político, con una cartera dudosa, con una cartera realmente en gran sentido incobrable. ¿Quién le devuelve al Banco Central? ¿Quién le devuelve al pueblo ecuatoriano esos recursos? Pues es que cuando estamos hablando de incentivos y de promoción al sector productivo, tenemos que mirar la arquitectura financiera que ha respaldado y los grandes huecos. No estamos hablando de pocos millones, estamos hablando de miles de millones de dólares. Yo creo que para realmente hablar de una política de desarrollo, de una política de incentivo que pasa por el financiamiento, y yo no estoy diciendo que el Estado no tiene que cumplir ahí un papel, tiene que cumplir un papel muy importante,
Esto implica el desmantelar las estructuras de corrupción que se han entronizado dentro del Estado ecuatoriano y que, transformándolo en un botín político, han hecho que ese sea uno de los principales recursos o posibilidades de enriquecimiento ilícito y de robo al pueblo ecuatoriano. Voy a la pregunta que usted hacía, que me parece muy importante. Aquí hay un tema fundamental. El Ecuador, para salir de la crisis, necesita financiamiento. Durante el gobierno de Rafael Correa, dada su visión y sus intereses, porque no fueron únicamente, no estamos hablando únicamente de errores ideológicos o de dogmatismos ideológicos, sino también de intereses corruptos y fraudulentos que están vinculados a ellos, el Ecuador perdió acceso a las fuentes de financiamiento. Este gobierno ha avanzado ya, está a las puertas, porque todavía no se conoce, solo ha habido un anuncio de recibir, de firmar un nuevo acuerdo que podría implicar para los próximos años aproximadamente unos 6.500 millones de dólares. Eso es una noticia que todavía no ha sido desarrollada, no ha sido, profundizada, solamente está el anuncio. Aquí el problema fundamental es el siguiente, y en eso soy muy claro. Sí. En primer lugar, ¿cuáles son los condicionamientos y las condiciones en las que el Ecuador ha llegado a este acuerdo? Yo creo que los ecuatorianos tenemos que conocerlas, no las conocemos en este momento. Eso es lo primero y lo más importante. Y lo segundo, ¿cómo y en qué plazos van a llegar o llegarían esos recursos? Hoy solamente conocemos que podrían llegar a fin de año y el próximo año. Se dice que hasta el fin de año 2.000 millones y después vendrían los siguientes, pero no sabemos las condiciones. Creo que tiene que haber transparencia por parte de las autoridades económicas del país para poder conocer los términos de ese acuerdo, cuáles son los condicionamientos que se ponen a ese acuerdo, si hay condicionamientos, y en ese sentido creo que podemos pronunciar. ¿Y usted diría que si hay qué tipo de condicionamientos no debería aceptar el país? Es que yo creo que no tenemos que aceptar ningún condicionamiento, pero sí creo que tenemos que estar conscientes de los gravísimos problemas fiscales y económicos que tiene el país y de las reformas que en el Ecuador tiene. Entonces ahí le diría, si alguno de los condicionamientos, usted acaba de decir que si es que hay algún condicionamiento no hay que aceptarlo, ¿a dónde recurrirá usted si no es al fondo, doctor Montúfar? Lo que yo creo es que aquí el problema es cuáles son las reformas que el Ecuador requiere y cómo se va a llegar a ejecutar eso. Yo le decía hace un momento, hay al menos, yo diría, hay 3 grandes reformas que el Ecuador requiere. Podríamos decir algunas más, pero hablaba de una reforma laboral, de una reforma fiscal, de una reforma en el sistema de la banca pública, por ejemplo, a la que acabo de mencionar. Sí, y que además acaba de dar un dato muy fuerte, que son 3.000 millones de dólares, y que habría que hacer entonces una evaluación de cómo se los gastaron. Y allí tendrán que determinarse responsabilidades. Mire, la lucha de corrupción en el Ecuador recién ha comenzado. Y creo que allí hay un aspecto fundamental, un tema fundamental que se tiene que analizar, pero que se tiene que investigar y que se tiene que sancionar y que tiene que devolverse al pueblo ecuatoriano los dineros que han sido saqueados de las arcas fiscales. Pero el punto aquí, le decía Francisco, es ¿cuáles son las reformas estructurales que requiere el Ecuador y cómo vamos a llegar a ellas? ¿Cuál es la metodología política que nosotros planteamos? Nuestra metodología es la concertación. Aquí no se trata de que un grupo imponga a toda la sociedad lo que quiere hacer porque lo considera correcto. De eso ya vivimos bastante, plagado de equivocaciones y corrupción durante el correísmo. Nosotros planteamos la concertación. Lo que nosotros vamos a hacer para abordar esas reformas estructurales que requiere el Ecuador es precisamente sentar a un diálogo nacional sobre cada uno de los temas a todos los sectores de la sociedad ecuatoriana, a todos los sectores económicos, de trabajadores, de campesinos, para partir de allí llegar a los acuerdos que sean necesarios. Usted ha llegado a un acuerdo con el Partido Socialista, por ejemplo. Por ¿Usted supuesto. cree que ellos estarán dispuestos a trabajar en una reforma laboral? Sí. Por supuesto que sí. Aquí el problema es qué reforma laboral estamos planteando. Pero el punto al que voy Francisco, es este. El Ecuador tiene de llevar adelante reformas estructurales para reorganizar su modelo económico, para poner en el centro al empleo y la producción, con un Estado, por supuesto, que regule
un Estado que garantice la sostenibilidad y garantice mecanismos de equidad y de redistribución. Por supuesto que sí. Esas reformas tienen que ser adoptadas en el Ecuador, pero tienen que surgir de una gran concertación nacional en que los derechos de las personas primen y sobre todo también el futuro del país. Yo creo que el Ecuador tiene que cambiar, pero tiene que cambiar sobre la base del diálogo, sobre la base de la concertación. No se trata de eludir los retos que tenemos, se trata de afrontarlos en democracia y a partir de allí llegar a los caminos, a las soluciones, a las políticas de Estado que tenemos que llevar adelante en los próximos años y décadas. Doctor Montúfar, habrá otra oportunidad porque se quedan una cantidad de temas y yo espero que a lo largo de la campaña podamos irlo desarrollando. Y me parece que como metodología va a ser más bien el poder dialogar directamente con cada uno de los candidatos. No quisiera dejar el tema, sino planteado así, y pedirle a usted un criterio de lo que pueda pasar hoy a las 3 de la tarde. Esto que usted ha dicho, se inicia recién el tema del análisis de la corrupción que ha habido en estos 14 años, ¿no? ¿Qué pálpito tiene, doctor Montúfar? Mire, el pálpito y la emoción que tengo es de la indignación que sentimos los ecuatorianos por el hecho de que en el edificio de Carondelet, en la presidencia de la República, se haya montado, se haya organizado una oficina para cobrar sobornos, para chantajear a empresas que después le entregaron recursos y con esos recursos se financiaron campañas electorales. De eso se trata el caso sobornos, de eso se trata el caso Arroz Verde, del financiamiento de campañas electorales utilizando la infraestructura, la dignidad de la presidencia de la República para allí armar una oficina de sobornos. Esto es pequeño en términos de la gran trama de corrupción que se ha hecho en el Ecuador, pero es terriblemente simbólico de lo que significa una situación que ha llevado al país y al Estado ecuatoriano a ser secuestrado por mafias políticas, por grupos de delincuencia organizada. Ese es el diagnóstico, esa es la situación. Que hoy se confirme esa sentencia y quede en firme, es un primer paso, pero simbólicamente es fundamental en desmantelamiento de este Estado tomado por mafias políticas y grupos de delincuencia organizada, comandados, liderados por el expresidente Rafael Correa. De eso nada más ni nada menos estamos hablando y espero que hoy sea justicia, que los jueces actúen en derecho y que el Ecuador pueda dar un paso, solamente un paso, que sea pequeño, pero un paso importante para sacar al Ecuador de la corrupción, para que el Ecuador salga de la corrupción institucionalizada. Y una última cosa, ¿con quién más ha conversado antes de terminar? Denos alguna primicia. Ya sabemos que lo del fondo le preocupa y que no necesariamente dice no hacia allá, pero sí quiero saber qué pasó. ¿Con quién más conversó, doctor Montúfar? Bueno, hemos conversado con varios actores, incluso el mismo ex vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, en otra entrevista lo mencionó, que hemos hablado con él y él ha estado también muy activo en esta perspectiva de, a partir de un debate programático, generar vías de encuentro y de coincidencia y de convergencia, que por un lado eviten la dispersión electoral y por otro lado limpien la papeleta de estos personajes ligados a la corrupción, actores directos de corrupción que pretenden, utilizando el sistema electoral, lograr impunidad. La inmunidad que da estar en la Asamblea finalmente se transforma en un paraguas de impunidad. Así que hemos estado activos. Siga mi propuesta de que nos sentemos a discutir sobre estos 6 puntos programáticos, entre los cuales el tema económico que hoy hemos tratado es uno de los esenciales, y los otros temas. Creo que el Ecuador necesita diálogo, necesita concertación, necesita que los ecuatorianos honestos podamos trabajar en un proyecto común, sin imposiciones, sin que un candidato u otro se sienta ya el ungido o el elegido, con humildad del país. Esa es mi propuesta, esa es mi posición y en esa sigo, estimado Francisco. Doctor Montúfar, ¿y le hará campeón al Quito? Ay, no me toque esa cuerda, por favor. Bueno, no muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el señor doctor César Montúfar, precandidato
de la concertación a la presidencia de la República, y también este primer contacto y conversación con el señor Isidro Romero, candidato de Avanza, ¿no? Y no sé, quedó pendiente algunas cosas. Hemos llegado al fin de este día, lunes 7 de septiembre. Este es el aporte del diálogo ya, y además iniciando el tema político ya en la propuesta, en lo que el Ecuador necesita saber. Ya mismo llega el tema de, pasamos del estado de excepción al estado de responsabilidad. Así es que eso tenemos que aprenderlo bien. Muchísimas gracias. Recordar lo que dice Gonzalo Rosero siempre, buscando la verdad. Hasta mañana entonces. Estamos aquí para acompañarte. Sí, para no dejarte solo en medio de esta incertidumbre, de tanto miedo. Para protegerte de las noticias falsas que abundan y te enredan. Para informarte y compartir nuestra opinión. Estamos aquí también para entretenerte.